comienzo a la mesa redonda. Esta es la primera intervención que pretende ser un marco conceptual y un análisis del contexto actual, a partir del cual vendrán las presentaciones de casos de buenas prácticas y en esta mesa nos acompañan, por orden de intervención, Luis Monet, que es director de los programas de gestión cultural y de posgrado de la Universidad de Barcelona, especialista en políticas culturales, que hizo, bueno, entre otros muchos estudios, porque es una persona dedicada a la economía de la cultura desde hace 25 años por lo menos, y que tiene un gran número de publicaciones relativas al sector, pero por lo que nos concierne a nosotros hoy, hace unos años publicó un estudio de los medios económicos que afectan las artes escénicas, que es un estudio de referencia, y que próximamente, también en relación con el campo de Europa, publicará un libro relativo a la gestión del festival. Y va a hacer una primera intervención conceptual. Después nos acompaña también Adriana Moscoso, coordinadora del Instituto Autor. Adriana es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma, máster en Derecho por la Universidad de Columbia, y desde 1996 a 2006 ha sido asesora jurídica del Departamento Jurídico de la Ley Jurídica de SGAE. Desde 2006 a 2010 es responsable del Departamento Jurídico de SACEX, de la Sociedad Española de Acción Cultural del Exterior, y desde 2010 es coordinadora, como digo, del Instituto de Derechos de Autor, que bueno, ya podrá explicar un poco brevemente en qué consiste exactamente. Y la tercera persona que nos acompaña es Robert Muro, socio director de Asimétrica. También él tiene su propia empresa de producciones. Es especialista en comunicación y en técnicos culturales. Dentro de su formación es doctor en Historia y máster en Gestión de Artes Técnicas de Música por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales. Bueno, les voy a pasar la palabra para que así nos recuperar un poco el horario y así poder disponer al menos de 20 minutos para el final, que siempre en estos espacios lo que carecemos es de este tiempo para el debate y para que podáis intercambiar las preguntas con ellos, o sea que yo no me voy a extender más. Luis dispone de 20 minutos, Adriana y Robert de 10 minutos, cuando falten 15 minutos. Buenos días de nuevo. Me han pedido que ayude con alguna reflexión conceptual para intentar explicar el proceso de cambio en el que las artes escénicas están viviendo en esos momentos. Voy a utilizar, como veréis, un par de esquemas y unas preguntas, unas reflexiones finales. Y el primer esquema con el que voy a trabajar es un esquema que puede pareceros un poco complejo, pero que es el esquema, digamos, que sintetiza el funcionamiento de ese conjunto de mercados. Fijaros que hay 4 mercados. Hay el mercado del consumo escénico, el que relaciona exhibidores con públicos, y podemos luego hablar de cómo se estructura ese mercado. Luego hay el mercado de la producción, el que relaciona las unidades de producción, las compañías, las empresas de producción con los exhibidores, teniendo en cuenta que evidentemente hay actores que están a la vez en diversas funciones, porque uno puede ser al mismo tiempo productor y exhibidor, y eso veremos que es una de las estrategias que permite, digamos, la supervivencia en algunos de esos mercados. Luego hay el mercado laboral y profesional, que no solamente
actúa, tal como se ve en el gráfico, entre la producción y el mundo artístico y de los profesionales, sino que evidentemente relaciona el conjunto de actores. Hay profesionales en todas partes, en la exhibición, en la distribución, etcétera, etcétera. Pero es un mercado, ese mercado es importante porque quiere decir que es allí donde se forman, donde se experimentan, donde evolucionan los profesionales, el quehacer, el conocimiento artístico. Luego tenemos un mercado de derechos, que muchas veces nos olvidamos de él, pero que es muy importante. Cuando compramos derechos para poder producir en España un determinado producto exterior, o al revés, internamente, adaptaciones, etc. Los derechos implican muchísimas cosas, desde los derechos de autor, los derechos de producción, etc. Por lo tanto, esos cuatro mercados, como todo mercado, hay una demanda y una oferta, y se marcan unos precios. En esa relación entre demanda y oferta, y quién está lubricando económicamente eso, en función de los mercados, eso nos da, de alguna forma, el tamaño del mercado, el tamaño de lo que se está transaccionando y los precios, los modelos de precios que están apareciendo. La exhibición, luego lo vemos en más detalle, está evidentemente en manos de los teatros, también de los festivales, y luego veremos un poco, y hay un poco de comparación 2009-2012, con todas las dificultades con el análisis en el 2012, porque todos sabemos que todo está cambiando tan rápido que es muy difícil hacer un diagnóstico exacto. Y luego tenemos en la producción, tenemos las empresas, las compañías de producción, tenemos también los centros públicos de producción, que pueden hacer producción propia, coproducción, etc. Bien, en ese contexto, para entender o tener la foto entera, evidentemente hay las administraciones públicas. Parte de esa producción, parte de esa exhibición es de titularidad de la administración, o cuando no es titularidad de la administración, hay la provisión que se está haciendo, que en parte es financiada por las administraciones públicas. Por lo tanto, los recursos que proceden, por un lado, del público, es una cosa, los recursos que proceden de las administraciones públicas, complementando, o en algunos casos, siendo la parte del león del conjunto de recursos económicos que alimentan el sistema, pero la administración pública no solamente alimenta financieramente, es la que pone el marco jurídico, es la que marca en buena medida con sus acciones, condiciona la forma de actuar del resto de actores, es la que define los programas educativos y, por tanto, de qué manera ese público de futuro, digamos, bien educado o no bien educado desde la perspectiva de lo que las artes escénicas representan, y al mismo tiempo es el que está financiando o es titular de buena parte de la formación de los profesionales. El papel de las instituciones públicas lo toca todo, podríamos decir, a veces lo mancha todo. Es el gran evento en el que nos apoyamos y que ha permitido esa eclosión, ese desarrollo de esos 20 últimos años. Y por último, no podemos olvidarnos del papel de los medios de comunicación. Entendidos los medios de comunicación en el sentido más amplio posible, porque hoy en día quienes están distribuyendo, quienes hacen de intermediarios entre lo que estamos produciendo y que lo que la gente consume, no simplemente la crítica de los periódicos, va mucho más allá. Y por último, marginalmente, lo que será probablemente, si las normas cambian, el marco jurídico cambia, de momento es marginal el papel del patrocinio empresarial. Entonces, eso seríamos el esquema de base. ¿Dónde estamos y hacia dónde estamos yendo? Me voy a centrar solamente en dos de esos mercados. En el mercado de producción y en el mercado de consumo, porque es donde está el quid de la situación, donde tenemos el problema gordo. En la exhibición, en ese momento, es donde tenemos, digamos, el reto mayor. Ese esquema es un esquema que tiene 3 años. Y por lo tanto, cuando aquí veis el color verde y veis el color amarillo, el color verde implica financiación pública, mientras que el color amarillo implica financiación privada. Porque, evidentemente, en mucha actividad de titularidad privada hay recurso público, o ha habido hasta ahora recurso público. ¿Cómo funcionaba, digamos, el sistema y cuáles eran los flujos fundamentales? Los flujos fundamentales procedían de las administraciones públicas que dedicaban la mayor parte del dinero a la exhibición. Y desde la exhibición llegaba a la producción. Porque el dinero directo desde las administraciones públicas a la producción
era menor proporcionalmente, porque las ayudas a producir eran mucho menores que el conjunto de recursos que el sistema disponía para la exhibición. Por lo tanto, había un doble mecanismo de financiación de la producción. En términos generales, no hay todas las excepciones del mundo, porque evidentemente no podemos poner en el mismo saco la producción musical que se hace con dinero privado, a riesgo privado y con prácticamente nula participación del sector público, a lo que se está haciendo en buena parte de los teatros municipales a lo largo del país. Evidentemente, mezclarlo todo no es posible porque hay muchos modelos de negocio, digamos, aquí metidos. Lo que sí está claro es de que esta situación en la que había en la exhibición, hay aún, pero está, digamos, prácticamente desapareciendo o reduciéndose mucho, el peso fundamental de la exhibición estaba en manos de los teatros públicos de proximidad, es decir, esos teatros municipales a lo largo de toda la geografía, y luego los festivales cumpliendo un papel de complementariedad importante para poder presentar determinado tipo de obras en lugares donde no siempre era posible, o un tipo determinado de teatro, de danza, en esos lugares. Y luego, en ese contexto, había y hay, digamos, el papel de las grandes ciudades, que no podemos mezclar en ese diagnóstico, porque la realidad actual nos muestra que estamos regresando de alguna forma a lo que teníamos en los años 80. En los primeros años 80 lo que había era una actividad importante en las grandes ciudades, sobre todo Madrid y Barcelona concentraban, digamos, la actividad escénica. Había un conjunto de producciones que circulaban por el país con un sistema de giras, con unos, digamos, empresarios privados, lo que llamaríamos fundamentalmente empresarios, digamos, de pared, teatros de pared. Pero eso se fue transformando en la medida que el sector público incorporó recursos, construyó salas, puso en marcha circuitos y permitió una democratización cultural a nivel territorial. Hacer llegar ese conjunto de experiencias escénicas, hacer crecer los públicos más allá de eso. Bien, estamos de alguna forma haciendo un cierto paso hacia atrás en relación a lo que habíamos tenido. Porque lo que está pasando es que el caché que representaba buena parte del ingreso de la producción, sobre todo de la producción independiente, que las compañías pequeñas y medianas se han alimentado durante estos últimos 20 años del caché, en ese momento eso está reduciéndose porque los teatros les están planteando fórmulas mixtas de ingreso. Aquí ya con una pequeña parte asegurada de caché, es decir, hay un conjunto de cosas. Al mismo tiempo que hay una reducción. Fijaros que, digamos, teníamos una enorme importancia del teatro público de proximidad y lo que hay es una reducción de lo que eso significa en términos de oferta. Y por lo tanto, hay un adelgazamiento, pero ese adelgazamiento se está haciendo por determinadas partes del sistema. La producción, la exhibición escénica en las grandes capitales no se está reduciendo. Al revés, vemos que funciona y que está funcionando pese a la crisis bastante bien. Por lo tanto, el problema es que la crisis afecta de forma asimétrica al conjunto del sistema. Y eso me lleva a una reflexión sobre qué modelos de colaboración y cómo, y mi enfoque será sobre de qué manera el sector público puede cambiar, puede, transformar su manera de interlocución. Y voy a plantear un modelo, que es un modelo relativamente conocido en el mundo de la teoría de la empresa, que es el modelo principal agente en el que analiza, de alguna forma, los mecanismos de control entre, en el caso originario de esa teoría, entre los accionistas, los propietarios de una empresa, que sería el principal, y los agentes, es decir, los ejecutivos del Consejo de Administración, el consejero delegado, la Dirección General de esa empresa. ¿Qué mecanismos existen para que realmente el principal, vea que quien está gestionando sus intereses no gestiona de forma privada y de forma, para llenarse sus bolsillos, sino para llenar los bolsillos de los accionistas? Bien, de una forma parecida, podríamos plantear ese modelo a nivel, de los servicios con participación pública, los servicios culturales con participación pública. Aquí, en lugar de accionistas, tenemos ciudadanos. El titular último
de la intervención pública en el ámbito de las artes escénicas son los ciudadanos. Esa es la razón de ser de por qué hay dinero público en ese ámbito. Pero mientras que en el esquema inicial, teórico del que yo os hablaba, el ciudadano es el principal, pero el destinatario de la actividad económica de la empresa es el cliente, aquí nos encontramos que principal y cliente son la misma gente. La ciudadanía es el principal, la ciudadanía es al mismo tiempo el destinatario del servicio. Y eso nos permite plantear en términos de qué mecanismos de control y qué mecanismos de diseño de políticas se hacen desde la ciudadanía que exige o que tiene unas determinadas demandas sociales que pueden ser explícitas o no ser explícitas. Y aquí el papel de los políticos en, digamos, vislumbrar qué parte de esa demanda social, digamos, tiene sentido o puede ser, digamos, apoyada desde el sector público. ¿De qué manera los políticos perciben esa necesidad? ¿Es que en ese momento perciben que la cultura es menos necesaria que hace 5 años? ¿Qué es lo que explica eso? ¿Cómo podemos incidir en eso? Porque hay unas demandas latentes, pero otra cosa es que estas demandas latentes se traduzcan en presupuestos públicos. Y luego hay otra cuestión fundamental. El político define qué servicio va a apoyar. Se va a hacer centros de producción, se va a hacer teatro de exhibición, qué tipo de teatro y qué modelos de gestión. O sea, no solamente el tipo de servicio, sino los modelos de gestión. Por lo tanto, tenemos un papel muy importante de incidir sobre la política para intentar que ese rediseño que en ese momento se está dando de las formas de actuar y las prioridades de actuación pública, digamos, cambien. Y al mismo tiempo hay multitud de modelos. Desde el modelo de la provisión pública, que puede ser directa o indirecta, y la diferencia entre ambos sería una cosa cuando lo hace desde la propia administración y otra cosa cuando lo hace desde una fundación pública, desde un organismo autónomo. Pero en ambos casos estamos hablando de provisión directa. O la administración pública puede incidir a partir de la provisión externa, no pública, puede incidir en el tipo de servicio cultural que llega finalmente a la ciudadanía. Puede haber externalización de servicios, es un modelo. La administración pública, digamos, pone una infraestructura, digamos, y saca a concurso la prestación de este servicio. Puede haber, digamos, una provisión por vía dependiente, es decir, hay un consorcio, hay algún tipo de organismo, que puede ser, por ejemplo, una SL o una entidad de gestión infantil, en el que hay participación en el Consejo de Administración por parte de la administración pública, pero que la gestión es claramente privada y hay otros participantes, los accionistas, otra gente que están detrás de la propia titularidad del proyecto. Puede haber modelos claramente independientes en el que hay convenios, hay acuerdos estables entre administración pública y sector privado para tirar adelante, digamos, objetivos comunes. O luego hay toda la enorme posibilidad de estrategias públicas por vía de la estimulación, por la vía del incentivo. Cuando la administración pública da una subvención, está estimulando determinadas cosas en lugar de estimular otras. Vemos que el panorama es muy grande. Y ese panorama muy grande, en último término, lo que nos interesa es observar si la cualidad del servicio, si los mecanismos de accesibilidad de la ciudadanía a estos servicios se dan y cómo se dan. Bien. Lo que nos interesa también, no solamente es el proceso de diseño, de definición, nos interesa también observar cuáles son los mecanismos de control. ¿Es que a través de las elecciones controlamos lo que hacen esos políticos? ¿O resulta que cuando votamos todas las políticas mezcladas, desde la política exterior, la política económica, la política tal, y por lo tanto las decisiones en el momento del voto que afectan a la política cultural son marginales y por lo tanto tenemos muy poca capacidad de acción? Si eso es así, y aquí este país no tiene una cultura de referentes, como podría ser el caso de Suiza, por ejemplo, quizá nos hemos de plantear tirar adelante procesos de evaluación contingente, que son instrumentos que sirven para percibir necesidad y dar a conocer al político cuáles son las necesidades y la valoración que el público hace, que la ciudadanía hace de los distintos servicios culturales y sus alternativas de prioridades. Nos hemos de plantear también qué mecanismos de control tiene el político sobre los gestores.
en un momento en el que, por desgracia, digamos, algunos casos nos están haciendo mucho daño a la imagen de los gestores culturales porque hay gente que no ha actuado correctamente. ¿Qué mecanismos hay? De control interno, de pertenecer a un consejo de administración, de evaluación ex ante, buenos programas contrato, auditorías externas, etcétera, etcétera, etcétera. O nos hemos de plantear también qué hace el consumidor, qué hace el ciudadano que va al teatro. ¿Elige A o elige B? ¿Por qué? Todo el debate que en ese momento tenemos sobre el copago, en el sector de la cultura el copago ha existido desde siempre. ¿Cuál es la proporción exacta? ¿Cómo ha de evolucionar los sistemas de copago? ¿Escuchamos al consumidor? A través de encuestas, a través de muchos otros mecanismos que existen. Todo eso, digamos, es un marco que nos permite, digamos, evaluar la situación. Y eso me lleva, digamos, a la última transparencia, porque los 20 minutos pasan muy rápido y Fátima me dirá que me estoy pasando. Algunas preguntas que yo dejo un poco en el aire porque creo que son fundamentales. De entrada, ¿qué evidencia positiva y negativa nos dejan los años de bonanza? Yo creo que eso es una reflexión que yo aquí apunto algunas ideas, pero que evidentemente son simplemente unas primeras ideas, deberíamos trabajar mucho más, porque del análisis del diagnóstico de lo que hemos hecho bien y de lo que hemos hecho mal colectivamente, hemos de aprender para hacerlo mejor. Es decir, está claro que tenemos unos teatros dotados técnicamente una mucho mejor buena distribución del territorio que la que teníamos hace 20 años. Nunca jamás en España había habido tantísima oferta escénica como la que hemos disfrutado estos últimos años. Nunca en la historia. Por lo tanto, todo eso es un bagaje que hemos de ser capaces de dar valor en lugar de que nos pese como una bolsa. Se ha consolidado un cierto público escénico, es decir, esa oferta ha consolidado un público escénico, y eso se nota, por ejemplo, cuando la crisis afecta relativamente las decisiones del consumidor. ¿Por qué? Porque hay una demanda que se ha creado, hay un trabajo que se ha hecho. Hay un conjunto de profesionales que quizá hace 20 años no tenían ni idea y hoy en día son unos profesionales con una larga experiencia y una larga carrera. El problema es que ahora esta gente tiene poco trabajo y por lo tanto nos hemos de reinventar. Es verdad que ha habido un cierto acomodo institucional y un cierto acomodo profesional. Y también es cierto que hemos creado una demanda, pero en general, con excepciones, esa demanda no es consciente de lo que cuesta producir. No es consciente. Y su participación en términos de copago es muy distinta cuando estamos hablando de grandes ciudades, donde está pagando muchísimo más, que cuando hablamos de muchos teatros municipales, en el que se está pagando una miseria. Es decir, a veces estamos subvencionando a los ricos. Y eso, de alguna forma, es alguno de los elementos que quizá debemos cambiar. Pero no es ser consciente que unos incrementos de precios no se pueden hacer de forma bestia. Es decir, los cambios hechos de golpe tienen consecuencias difíciles, complejas. Hubiésemos tenido que empezar mucho antes. No lo hicimos. Y esta es nuestra responsabilidad. Haber empezado mucho antes a que la ciudadanía, el consumidor, entendiera que como ciudadano aportaba una parte, pero como, digamos, consumidor directo del producto debía poner más de lo que estaba poniendo. Porque hubo unas políticas, digamos, culturales, probablemente demagógicas, sobre todo en algunos lugares, no en todos. ¿Los minutos? ¿Qué pasa con el brusco recorte, digamos, de los recursos públicos? Es decir, si el recorte hubiese sido lento, probablemente no estaríamos en la situación actual. El problema es que el recorte en algunos lugares está siendo dramático. Y está siendo dramático porque el nivel de administración más afectado por la crisis presupuestaria es el nivel local. Y el nivel local aporta el 55% de los presupuestos públicos en cultura en España. Estoy hablando, digamos, de ayuntamientos y diputaciones, para las diputaciones tenemos que conocer por eso. Bien, si resulta que tenemos un tipo de teatros que solamente recuperan por ingresos propios el 20% de sus costes
y el 80% venía del sector público, y ese sector público se ha recortado a la mitad, quiere decir que de repente pasan a tener un 40% menos de recursos. Y ante esta situación, de golpe, las soluciones que estamos planteando son dramáticas para todos, porque afectan al conjunto. Aunque, digamos, nazcan en algunos lugares, afectan al conjunto. Por lo tanto, aquí hay algunas cuestiones que nos hemos de plantear. Y termino con alguna pregunta. ¿Qué oportunidades, pero también qué riesgos ofrece la cooperación portuguesa? Desde mi punto de vista, muchas más oportunidades que riesgos. ¿Por qué? Porque o cooperamos, o entendemos que hemos de trabajar conjuntamente, que hemos de encontrar fórmulas para salvar colectivamente la situación, o si cada uno va a la suya, no saldremos adelante. De eso estoy absolutamente convencido. El tema es qué papel nos toca jugar a cada uno de nosotros, cada uno de los operadores, a los productores, a los exhibidores, a los distribuidores, a las relaciones profesionales, etc. Y lo dejo aquí, porque si no fatiga, me cerraré el tema. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a participar de esta mesa esta mañana. Yo no soy gestora de artes escénicas, no soy experta en políticas culturales, como Fátima os ha comentado, soy abogada, especialista en derechos de propiedad intelectual y muchos os preguntáis qué hago aquí por lo tanto esta mañana, os lo voy a explicar. Soy coordinadora del Instituto de Derecho de Autor desde hace 2 años. El Instituto es una asociación, una organización que creó SGAE en 2005 para promover el estudio y la investigación en torno al derecho de autor. Desde entonces hemos publicado numerosos libros de carácter jurídico, colaboramos con universidades, en másteres de propiedad intelectual, pero hace un par de años nos planteamos la necesidad de quizás, en paralelo a esas actividades más académicas, más puramente jurídicas, desarrollar una serie de estudios que fueran más prácticos, que estuvieran más cerca del colectivo de creadores y que les sirvieran para también resolver y salir adelante de la situación de crisis en la que nos encontramos, con manuales que combinaran tanto las cuestiones jurídicas como cuestiones más prácticas relativas a la financiación, a análisis de mercados sociológicos de los sectores en los que ellos tienen que desempeñar su labor profesional. El año pasado publicamos una primera de estas guías que llamamos, que fue la guía de la transición del cine en España, y nos planteamos como siguiente sector abordar el sector de las artes escénicas. Para ello pedimos ayuda a Jaume Colomer, con quien estamos realizando ese trabajo de investigación y que esperamos publicar en los próximos meses, que se va a llamar Guía Legal y Financiera de las Artes Escénicas en España. ¿Cuál es la finalidad? Pues la finalidad es precisamente esa, es que el colectivo de las artes escénicas, desde los autores hasta los productores, los gestores culturales, puedan tener una herramienta en la que consultar tanto aspectos jurídicos como aspectos de ayuda, de financiación, etc. Bueno, pues en ese contexto, Jaume me comentó la existencia de esta jornada y me invitó a participar dando una visión del contexto jurídico en el que se asienta el sector del teatro en nuestro país. En concreto, me pide que hable de la intervención de los poderes públicos en las artes escénicas como desarrollo del mandato constitucional para garantizar los derechos de creación y de acceso a la cultura, ni más ni menos. Bueno, pues la intervención de los poderes públicos en el teatro y en las artes escénicas se remonta a los orígenes de nuestra civilización occidental. Ya en Grecia tenemos testimonios de regulaciones en materia de artes escénicas, y así ha venido siendo a lo largo de las distintas épocas de la historia, con una serie de caracteres o de factores constantes en esa regulación. Por un lado, los poderes públicos han visto como algo positivo las artes escénicas, puesto que suponían un entretenimiento, una diversión para el colectivo, para la ciudadanía, pero al mismo tiempo los ha visto con temor por la capacidad que tiene de desarrollar, de hacernos pensar en definitiva, ¿no? y de desarrollarnos como sociedad y como individuos. Por lo tanto, en las distintas épocas de la historia hemos visto cómo los poderes públicos han intentado controlar el contenido e incluso algunas veces hasta el continente, estableciendo una censura en cuanto a aquellas disciplinas o aquellas obras que tenían la calidad suficiente estética para poderse
artística para poderse representar, y también han intentado controlar lo que son las cuestiones relativas al orden público, que siempre han llevado consigo la organización de obras de teatro en recintos en los que acudía un grupo de gente determinado. También la cuestión relativa a la situación profesional de los cómicos y de los actores, de los profesionales de las artes escénicas, ha sido una cuestión regulada a lo largo de la historia, pero en el siglo XX se produce un factor importante de cambio en la concepción que el Estado tiene de lo que son las artes escénicas, cuando nuestro país, con la Segunda República, se incorpora en nuestro cuerpo jurídico la doctrina que ya se ha considerado como de estado de cultura. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es la toma de conciencia de las administraciones públicas del Estado de que éste ha de intervenir en los aspectos culturales de la sociedad, en contra de lo que venía siendo desde el siglo XVIII el Estado liberal, en el que dejaba la mayoría de aspectos sociales de la colectividad al margen. Los nuevos gobernantes entienden que la cultura es un elemento importante de desarrollo para nuestras sociedades, que no solamente produce un beneficio directo a la persona física que disfruta de una obra de teatro, que disfruta de una lectura, sino que genera un bien que excede a esa persona y que beneficia a la colectividad en su conjunto, y que por lo tanto es necesario protegerlo. Nuestra Constitución de 1978 recoge ese principio.